el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pronunció unas palabras trascendentales que cambiaron el rumbo de la humanidad para siempre cuando declaró solemnemente: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Basándose en esa autoridad divina e inquebrantable, nos entregó un mandato sagrado y urgente al decir: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy compartiremos un mensaje profundamente transformador titulado Valentía para obedecer a Dios y encontrar su paz inquebrantable. Obedecer a Dios siempre, absolutamente siempre, es la decisión más sabia, más correcta y más bendecida que usted y yo podemos tomar en esta vida. Sin embargo, todos debemos ser lo suficientemente honestos para admitir que no siempre es lo más fácil de hacer. Al reflexionar en nuestra vida cotidiana, en los desafíos, sino por más en los desafíos que enfrentamos a diario en nuestra familia, en el trabajo y en nuestras finanzas, debemos reconocer que obediencia requiere un costo elevado. A veces caemos en el engaño de pensar pues que nuestros propios caminos son mejores, más rápidos, menos dolorosos o más convenientes. Pero la realidad es que cuando decidimos obedecer a Dios, es posible que experimentemos momentos de dolor, rechazo por parte de otros, de sacrificio o de pérdida terrenal. Alguien podría preguntarse con sincera perplejidad: ¿por qué querría yo obedecer a Dios si eso implica enfrentar sufrimiento o persecución? La respuesta, amados hermanos, se encuentra en la promesa gloriosa de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestro Dios soberano tiene el control absoluto de cada detalle de nuestra existencia y se dedica a bendecir, guiar y proteger a sus hijos. Pero Él también se encarga de fortalecer nuestro espíritu y de darnos la valentía necesaria para obedecerle. Sea por mí. Porque Él sabe bien que a sus principios eternos es la única vía para alcanzar la verdadera victoria espiritual y el éxito perdurable. Mire usted, Jacín, lo más inteligente que cualquier ser humano puede hacer en esta tierra es alinear su voluntad con los principios infalibles de la Sagrada Escritura. Este mensaje tiene un lugar sumamente especial en mi corazón. El pasaje bíblico que vamos a estudiar en el libro de Josué fue exactamente el texto que mi amada madre me entregó minutos antes de que yo predicara el primer sermón de mi vida. Yo tenía apenas 17 o 18 años y estaba tembloroso, lleno de incertidumbre y de dudas sobre mi capacidad para comunicar la palabra de Dios. Justo antes de subir al púlpito, mi madre notó mi nerviosismo y me dio este versículo. A lo largo de todos estos años de ministerio, a través de cada batalla, de cada prueba difícil y de cada decisión trascendental que he tenido que tomar, este pasaje ha sido mi ancla espiritual, la roca inquebrantable a la cual acudo una y otra vez. Me lo he citado a mí mismo cientos de veces y se lo he recordado al Señor en oración, pidiendo su dirección divina. Les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el primer capítulo del libro de Josué, para leer juntos los primeros 9 versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Escuche con atenta devoción. Aunque estas palabras fueron dirigidas originalmente a Josué en un momento histórico muy específico,
constituyen una verdad eterna para cada uno de nosotros en pleno siglo XXI. La clave para una vida llena de fe audaz, de victoria espiritual, de paz inquebrantable y de verdadera prosperidad se encuentra en este texto. Si usted escucha con atención y cree de todo corazón lo que Dios dice aquí, el Espíritu Santo transformará áreas de su vida que usted pensaba que jamás podrían cambiar. Analicemos por un momento el contexto histórico en que se encontraba Josué. 40 años antes, Moisés había guiado a Israel hasta el borde mismo de la tierra prometida. En aquel momento, la nación sufrió un trágico fracaso de fe. Enviaron a 12 espías a reconocer la tierra, pero 10 de ellos regresaron llenos de temor, enfocándose en los gigantes, en las grandes murallas de las ciudades, infundiendo pánico en la congregación. Solo 2 espías, Josué y Caleb, mantuvieron la fe y dijeron: «Subamos luego y poseámosla, porque más podremos nosotros que ellos». Sin embargo, el pueblo prefirió escuchar el informe incrédulo, y como consecuencia, vagaron 40 años por el desierto hasta que esa generación incrédula falleció. Ahora, en el primer capítulo de Josué, el joven líder se encuentra exactamente en el mismo punto geográfico y espiritual, enfrentando el mismo desafío. Tenía la responsabilidad de guiar a una multitud de casi 1 millón de personas a través del río Jordán, para conquistar una tierra habitada por 7 naciones poderosas y altamente entrenadas para la guerra. ¿Por qué razón necesitaba Josué una valentía extraordinaria? En primer lugar, porque estaba asumiendo el liderazgo tras la muerte del gran Moisés. Moisés había sido una figura monumental, el legislador, el profeta que hablaba con Dios cara a cara, el hombre que había realizado señales y prodigios asombrosos en Egipto. Tomar el lugar de un líder de semejante magnitud representaba una presión emocional y espiritual abrumadora. En segundo lugar, Josué debía movilizar a toda una nación compuesta por hombres, mujeres, ancianos y niños, cruzando un río en época de desbordamiento y enfrentándose a ejércitos feroces que habitaban en ciudades fuertemente fortificadas. La logística para proveer alimento, agua y protección para semejante multitud en territorio enemigo parecía una tarea sencillamente imposible para la mente humana. Es por esta razón que el Señor le repite 3 veces la misma orden categórica: esfuérzate y sé valiente, y en una ocasión le dice con un énfasis aún mayor: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios conocía perfectamente la fragilidad humana de Josué. Sabía que enfrentaría momentos de desánimo, de cansancio y de duda. Mire usted, cuando Dios repite una instrucción en la Escritura una y otra vez, no es porque se le haya olvidado lo que dijo anteriormente. Dios no tiene vacíos de memoria. Él repite sus palabras por nuestra protección, por nuestra sabiduría y para asegurar que la verdad quede profundamente grabada en nuestra alma. Si usted está orando o leyendo la Biblia y siente que un pasaje o una enseñanza vuelve a confrontar su corazón de manera insistente, preste muchísima atención. Dios le está hablando directamente porque desea protegerle de una caída o guiarle hacia una victoria mayor. Dios le dio a Josué promesas extraordinarias para sostener su fe. Le dijo en el versículo 3, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Note que el Señor no utilizó el tiempo futuro diciendo tal vez se los entregue si pelean bien. Dios habló en tiempo pasado, yo os he entregado. La victoria ya estaba decretada en los consejos celestiales. Josué solo debía dar los pasos de fe para reclamar lo que Dios ya le había concedido. Además, le garantizó su presencia continua al decirle, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Ahora bien, alguien podría pensar: bueno, Dr. Stanley, Josué era un gran líder nacional y un general militar, pero yo solo soy una ama de casa o un empleado común. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Permítame hacerle una pregunta con mucho respeto. ¿Existe acaso un desafío más noble, complejo y espiritualmente demandante que el de ser una madre o un padre consagrado a Dios, que cría hijos piadosos y temerosos del Señor en medio de una sociedad profundamente impía, confusa y pervertida? Todos nosotros, sin importar nuestra ocupación o nuestra posición social, enfrentamos responsabilidades gigantescas y batallas diarias en el ámbito personal, familiar y financiero. Y para todas esas batallas, Dios nos da la misma fórmula victoriosa que le dio a Josué. El versículo 8 contiene la clave maestra de toda la vida cristiana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
¿Qué significa realmente meditar en la palabra de Dios? Meditar no es simplemente leer la Biblia de forma apresurada para cumplir con un requisito religioso o para tranquilizar la conciencia durante 5 minutos por la mañana. Meditar en la Escritura significa detenerse, reflexionar profundamente en lo que Dios está diciendo y hacerse preguntas diagnósticas muy concretas frente al texto sagrado. Cuando usted abre la Biblia, debe preguntarse sinceramente, Señor, ¿qué me estás diciendo a través de este pasaje? ¿Hay alguna actitud en mi estilo de vida que debo corregir? ¿Existe algún pecado que debo confesar y abandonar de inmediato? ¿Hay alguna persona a la que debo perdonar o buscar para restaurar una relación quebrantada? ¿Hay alguna instrucción específica que he estado ignorando o posponiendo? ¿Qué hábito destructivo quieres que elimine de mi vida? Les aseguro que cuando acudimos a la palabra de Dios con esa actitud humilde y receptiva, el Espíritu Santo nos revela su voluntad de manera clara y directa. Dios desea moldear en usted un carácter piadoso, santo y firme. Él desea concederle sabiduría superior para que usted tome decisiones acertadas en cada área de su vida. Por favor, no responda a esta pregunta en voz alta porque no quisiera que nadie se sienta avergonzado. ¿Cuántos creyentes cierran su Biblia el domingo al mediodía y no la vuelven a abrir hasta el siguiente domingo? Lamentablemente, muchos cristianos viven espiritualmente desnutridos, porque ignoran la fuente de vida y sabiduría durante toda la semana. Dios, en su omnisciencia, sabía que Josué no podría liderar con éxito al pueblo si no mantenía su mente y su corazón inmersos de continuo en las verdades divinas. Por eso le ordenó meditar en la ley de día y de noche. Permítame compartir con ustedes una lista de los frutos maravillosos que se producen en la vida de un creyente que cultiva el hábito diario de meditar en la palabra de Dios. En primer lugar, la meditación bíblica calma y serena nuestro espíritu atribulado. Cuando las presiones de la vida nos abruman, cuando el temor a la escasez o la enfermedad llama a nuestra puerta, abrir la Biblia y leer pasajes como el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, produce una paz sobrenatural que calma la ansiedad más profunda. En segundo lugar, la palabra de Dios purifica nuestro corazón. El Salmo 119-105 declara, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al meditar en las Escrituras, la luz divina expone las intenciones ocultas de nuestra alma, los pensamientos egoístas y las actitudes equivocadas, permitiéndonos mantenernos limpios delante del Señor. En tercer lugar, meditar en la Escritura afina nuestra percepción espiritual. A medida que leemos y profundizamos en los textos bíblicos, el Espíritu Santo va edificando en nuestra mente lo que me gusta llamar un banco de promesas divinas. Cuando usted enfrenta una tormenta en la vida, el Espíritu Santo recurre a ese banco de promesas almacenado en su memoria y trae a su mente el versículo exacto que usted necesita para sostenerse. Por ejemplo, cuando se encuentra confundido ante una decisión difícil, el Espíritu Santo le recordará Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él endereza tus veredas. O le recordará el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O la promesa gloriosa de Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Si usted no lee la Biblia con regularidad, su banco espiritual estará completamente vacío y cuando llegue la prueba, se encontrará desarmado y vulnerable. En cuarto lugar, la meditación bíblica clarifica nuestra dirección en la vida, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios en el matrimonio, los negocios y la familia. En quinto lugar, nos permite discernir y filtrar los consejos que recibimos de otras personas, asegurando que solo sigamos principios que honren a Dios. En sexto lugar, la palabra de Dios aumenta de manera extraordinaria nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y finalmente, Dios nos guía hacia el verdadero éxito y la prosperidad integral. Dios no quiere que sus hijos sean fracasados espirituales. A veces Él permite caídas o reveses temporales para enseñarnos lecciones de humildad y dependencia, pero su propósito final es hacernos más que vencedores en Cristo Jesús. Sobre mi escritorio de trabajo en el ministerio mantengo una declaración que leo con mucha frecuencia y que deseo compartir con ustedes hoy. Cuando una persona tiene la profunda convicción de que está realizando la tarea específica que Dios le ha encomendado, recibe en su alma un sello de fervor
valentía y firmeza que ninguna fuerza en este mundo puede destruir. Le pregunto en este día, ¿está usted caminando en la tarea que Dios le encomendó? ¿Está obedeciendo su voz o ha estado tomando decisiones ignorando la voluntad del Señor? Pasar de la obediencia a la búsqueda de ayuda divina nos lleva a considerar el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 16. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de dirección, debemos saber exactamente a dónde acudir. El autor de Hebreos escribe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos los seres humanos experimentamos necesidades profundas en esta vida. Algunas son necesidades materiales o físicas, como la falta de empleo, las deudas apremiantes o la pérdida de la salud. Otras son necesidades emocionales y espirituales, como la soledad, el rechazo, la culpa o el dolor provocado por traiciones. La pregunta crucial es, ¿a dónde acude usted cuando tiene una necesidad desgarradora? El mundo ofrece múltiples sustitutos falsos, el alcohol, los placeres temporales, el materialismo o las filosofías humanas. Sin embargo, ninguno de esos caminos puede sanar el alma ni resolver la raíz de nuestros problemas. Solo Jesucristo es la respuesta perfecta y suficiente para cada una de nuestras carencias. Jesucristo conoce absolutamente todo de nosotros. Como dice el versículo 13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce sus pensamientos secretos, sus temores más profundos, sus errores pasados y sus heridas no sanadas. Nadie en el universo le conoce tan perfectamente como Él, y a pesar de conocer todos sus defectos, Él le ama con un amor eterno e incondicional. En el sistema del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote terrenal entraba una vez al año al lugar santísimo del tabernáculo, llevando la sangre de animales para cubrir temporalmente los pecados del pueblo. Pero Jesucristo vino al mundo como nuestro gran sumo sacerdote definitivo. Él no ofreció la sangre de animales, sino que entregó su propia vida y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para pagar la deuda total de nuestras rebeliones. Al resucitar de los muertos y ascender al cielo, Jesús abrió de par en par el acceso directo al Padre Celestial. Además, la Escritura destaca una cualidad maravillosa de nuestro Salvador. Él se compadece de nuestras debilidades. Jesús no es un Dios distante, frío o indiferente ante nuestro sufrimiento. Él tomó forma humana, experimentó el cansancio, el hambre, la traición de sus amigos más cercanos, la calumnia, el dolor físico extremo y la soledad. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero permaneció absolutamente sin pecado. Por esta razón, cuando usted acude a Él en oración, Jesús no le mira con desdén. Él entiende exactamente lo que usted siente en el alma porque Él mismo caminó por este mundo de dolor. El pasaje de Hebreos nos extiende una invitación gloriosa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No venimos a un trono de juicio o de condenación, sino a un trono de gracia inmerecida. La misericordia de Dios significa que Él no nos da el castigo que legítimamente merecemos por nuestros pecados. Y la gracia de Dios significa que Él nos concede las bendiciones y la ayuda divina que jamás podríamos ganar por nuestros propios méritos. Le sugiero una práctica espiritual sumamente poderosa para su vida diaria. Cuando enfrente una prueba angustiosa, vaya a su habitación, póngase de rodillas junto a su cama, abra la Biblia en Hebreos capítulo 4 y léale ese texto al Señor en voz alta. Dígale con humildad y fe: Señor Jesús, tú dijiste que entiendes mis debilidades y que puedo acercarme confiadamente a tu trono de gracia. Hoy pongo mi necesidad en tus manos victoriosas y confío en que me concederás misericordia y gracia para mi socorro oportuno. Doblar las rodillas físicamente ante Dios es una demostración de reverencia, rendición y derrota del orgullo humano.
El orgullo es uno de los mayores obstáculos para experimentar el poder de Dios, porque el orgulloso pretende resolver sus problemas en sus propias fuerzas. Pero cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exalta y nos otorga su auxilio perfecto. Esta misma actitud de entrega y confianza es la que nos permite experimentar y proteger la paz de Dios en nuestras vidas. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 9, el apóstol Pablo nos enseña cómo conservar una serenidad inquebrantable en medio de las circunstancias más adversas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es verdaderamente impactante recordar que el apóstol Pablo escribió estas palabras llenas de gozo y triunfo desde una celda prisionera en Roma, encadenado continuamente a un soldado romano y enfrentando la posibilidad real de ser ejecutado. ¿Cómo podía un hombre en semejantes condiciones hablar de regocijo constante y de una paz que sobrepasa todo entendimiento? La razón es que la paz de Dios no depende de que nuestras circunstancias externas sean perfectas o favorables. La paz del mundo es una emoción pasajera que desaparece apenas surge un problema. Pero la paz de Dios es un estado permanente del alma. Una serenidad sobrenatural producida por la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente que confía plenamente en la soberanía divina. Para proteger y mantener esa paz en nuestra vida diaria, Pablo nos entrega instrucciones espirituales muy precisas. En primer lugar, debemos rehusar dar lugar a la ansiedad y al afán. La preocupación es en realidad una manifestación de falta de fe. Una forma de decir que no creemos que Dios sea capaz de cuidar de nosotros. En lugar de permitir que la ansiedad carcoma nuestro espíritu, debemos transformar cada preocupación en una oración ferviente, acompañada de acción de gracia. Cuando le agradecemos a Dios por sus bondades pasadas mientras le presentamos nuestras necesidades presentes, el miedo se disipa y la paz de Dios actúa como un guardia militar que protege nuestro corazón y nuestra mente de los ataques del enemigo. En segundo lugar, debemos cuidar estrictamente lo que permitimos ingresar a nuestra mente. El apóstol nos manda a filtrar nuestros pensamientos con la lista celestial de Filipenses 4:8. Pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo digno de alabanza. Si usted llena su mente constantemente de noticias alarmistas, entretenimiento inmoral, chismes y pensamientos de derrota, es inevitable que pierda la paz. Pero si usted disciplina su mente para meditar en las promesas divinas y en la fidelidad del Señor, la paz de Dios gobernará su interior. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesucristo como su Salvador personal, hoy es el día de salvación. Ninguna persona puede experimentar la verdadera paz ni la valentía para obedecer, hasta que sus pecados hayan sido perdonados por la sangre derramada por Cristo en la cruz. Le invito a hacer una oración sincera con todo su corazón en este momento. Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo de todo corazón que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Hoy arrepiento de mis faltas. Abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Lávame con tu sangre preciosa. Llena mi alma de tu Espíritu Santo y dame la valentía para obedecer tu palabra todos los días de mi existencia. Y para mis hermanos en la fe que están atravesando por pruebas difíciles, elevemos juntos nuestra oración al Altísimo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra infalible y victoriosa. Gracias por recordarnos que no estamos solos en esta batalla, y que en ti tenemos un sumo sacerdote compasivo que entiende nuestras debilidades. Te pedimos que derrames sobre cada oyente una medida extraordinaria de valentía espiritual para obedecer tus mandamientos sin vacilar. Ayúdanos a meditar en tu santo libro de día y de noche, para que nuestro camino sea prosperado conforme a tu voluntad perfecta. Protege nuestros corazones con tu paz inquebrantable, que sobrepasa todo entendimiento humano, y enséñanos a acudir confiadamente ante tu trono de gracia en cada momento de necesidad. Todo esto te lo pedimos,
dándote toda la gloria, el honor y la alabanza, en el nombre victorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Comencemos nuestra lectura en la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, leyendo detenidamente desde el versículo 4. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración divina e inerrante del Espíritu Santo desde una celda fría y oscura en Roma, encadenado a un soldado romano, nos dice con convicción y gozo celestial: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego, en el versículo 6, continúa enseñándonos un principio de vida transformador. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escuche esto con mucha atención. Quisiera hacerle una pregunta fundamental e incisiva el día de hoy. ¿Qué clase de paz es esta de la que nos habla el apóstol Pablo desde aquella prisión? ¿Es acaso solo una teoría bonita, una simple idea filosófica, una actitud mental positiva o una ilusión pasajera inventada para consolar a los débiles? No, mi querido hermano y amigo, esto es real. Es sumamente real, tangible y poderoso. Nuestro Dios Todopoderoso jamás pondría en su santa y sagrada palabra algo que fuera irreal, inalcanzable, falso o irrealizable para el caminar diario de sus amados hijos. Él no escribiría en las Sagradas Escrituras una promesa tan deslumbrante de algo que usted y yo no pudiéramos experimentar prácticamente en medio de nuestras crisis financieras, de nuestras pérdidas emocionales o de nuestros problemas de salud cotidianos. Por lo tanto, entienda bien esto. La decisión de experimentar esta paz divina y de permanecer inconmovibles en ella, o por el contrario, pasar el resto de nuestros días terrenales con una mente atormentada y un corazón agitable por los vientos de la ansiedad, es una elección puramente nuestra. Dios puesto la provisión a nuestra disposición, pero depende de nosotros abrazarla por la fe o rechazarla por el afán. Así que le invito a que analicemos detenidamente la paz de la que el apóstol nos habla en esta carta bíblica y comprendamos su verdadera naturaleza teológica y práctica. En el idioma original del Nuevo Testamento, el griego koiné, la palabra utilizada para definir la paz es eirene. Esta hermosa palabra transmite la idea profunda y restauradora de unir algo que ha estado roto en 1000 pedazos, o de juntar dos partes que han estado trágicamente separadas y acercarlas para que vuelvan a estar en perfecta armonía, unidad y quietud. La Biblia nos enseña con absoluta claridad doctrinaria que todos nosotros tenemos primero paz con Dios únicamente cuando depositamos nuestra fe personal y sincera en el Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador, recibiendo así el perdón total y la remisión de todos nuestros pecados. Como bien lo afirma el apóstol en Romanos 5:1, justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos eso, creyendo con todo el corazón en el testimonio infalible de su palabra, y confiando en que Él responderá a nuestra confesión sincera y a nuestro arrepentimiento genuino, Dios nos perdona. Y ese perdón glorioso no se basa de ninguna manera en nuestro buen comportamiento, en nuestra moralidad humana, ni en las promesas religiosas que podamos hacerle, sino que se fundamenta única y exclusivamente en el sacrificio vicario y la muerte redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es allí, en la cruz, donde se hace posible nuestra reconciliación con el Padre Celestial. Se rompe el muro de separación y la enemistad queda totalmente abolida. Luego, cuando tomamos la decisión personal y voluntaria de recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas, algo verdaderamente maravilloso, sobrenatural y eterno ocurre en el interior de nuestro ser. Somos hechos nuevas criaturas y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, y de lo que Pablo está hablando en esta carta a los Filipenses, no es sólo de esa paz inicial de la salvación, sino de la paz de Dios, una serenidad interior que, preste mucha atención, será probada muchas veces a lo mecha de nuestro caminar terrenal. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído que por su misma naturaleza es conflictivo, hostil, beligerante y lleno de tribulaciones. Esta paz de Dios no depende absolutamente de ninguna circunstancia externa o particular en nuestra vida. La paz que nuestro Señor nos da está muy por encima de cualquier crisis económica, diagnóstico médico o dificultad familiar que podamos enfrentar. Es, en su esencia misma, la ausencia total de angustia, de duda destructiva y de temor paralizante.
Es una clase de paz sobrenatural que tiene el poder soberano de estabilizar nuestras emociones cuando todo a nuestro alrededor colapsa y de brindar un reposo profundo y restaurador a nuestra alma cansada. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos exhorta aquí diciendo, por nada estéis afanosos, nos está advirtiendo con firmeza pastoral contra esa aprensión destructiva e inquieta sobre las cosas futuras que aún no han sucedido. Nos está hablando del miedo paralizante a perder el control de nuestras circunstancias cotidianas. Nos está hablando de esas dudas oscuras y temores repentinos que surgen cuando las situaciones despiadadas y la vida y amenazan con derribarnos por completo. La ansiedad, escuche esto con suma atención, no es únicamente un enemigo espiritual silencioso que le robará el gozo y la tranquilidad del corazón, sino que es un veneno fisiológico que con el tiempo tiene el poder de destruir su salud física. La ansiedad crónica afecta de manera directa a la totalidad de nuestro ser, desgasta la mente, oprime el espíritu y debilita el cuerpo físico, altera severamente nuestras emociones, eleva la presión arterial, genera trastornos digestivos y desgasta profundamente nuestro organismo. Muchas de las verdades que Dios nos revela en su santa palabra para nuestro beneficio espiritual no solo tienen el propósito de adiestrarnos en la fe, sino que también contienen principios divinos de salud integral. Es una realidad científica comprobada y una verdad espiritual incuestionable que cuando nuestra vida emocional está en orden, bajo el señorío y el control absoluto del Espíritu Santo, nuestra salud física también se ve grandemente beneficiada. Ahora bien, quiero aclarar esto para que nadie se confunda. Esto no significa que cada problema de salud o enfermedad que usted enfrente sea causado exclusivamente por la ansiedad personal o por un pecado particular. Vivimos en cuerpos mortales en un mundo caído. Pero no podemos negar bajo ninguna circunstancia que la ansiedad crónica y la preocupación constante son factores sumamente destructivos que socavan la vitalidad, debilitan el sistema inmunológico y consumen la energía de las personas. Sin duda alguna, la ansiedad destruirá por completo su sentido de serenidad, de calma y de quietud en la vida. Por esa razón precisa, la palabra de Dios no nos da una simple sugerencia, sino que nos da un mandato claro. Por nada estéis afanosos. Note con cuidado el lenguaje que utiliza el Espíritu Santo por medio de Pablo. El apóstol no dice que no nos afanemos por algunas cosas, o que solo evitemos afanarnos por las cosas pequeñas mientras nos preocupamos por las grandes. Él dice con absoluta claridad y contundencia, por nada. Lo que ocurre en realidad en el mundo espiritual es que si nosotros abrimos la puerta de nuestra mente y damos cabida al temor y al afán, lo que sucederá de inmediato es que perderemos esa preciosa y frágil paz que el Señor nos ha regalado como nuestra herencia en Cristo. Ahora bien, es muy probable que al escuchar esto alguien esté pensando, bueno, doctor Stanley, pero una persona responsable tiene que interesarse y preocuparse por las cosas de la vida cotidiana, ¿no es así? ¿No debemos cuidar nuestras familias y nuestros empleos? Por supuesto que sí, mi amado hermano. Permítame aclararle categóricamente que existe una diferencia abismal, un abismo teológico y práctico, entre tener un interés y cuidado legítimo por las cosas y estar sumido en la trampa de la ansiedad destructiva. El interés y cuidado legítimo significa que nos importan profundamente las responsabilidades de la vida que Dios nos ha encomendado, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance con diligencia y excelencia, pero reconociendo al mismo tiempo que Dios está presente en medio de la situación y que Él tiene el control soberano y absoluto de cada detalle. La ansiedad, por el contrario, es una actitud carnal que excluye a Dios de la ecuación. La ansiedad es actuar como si Dios no existiera, como si no le importáramos, y nos lleva a cargar el peso insoportable del futuro sobre nuestros propios y débiles hombros humanos. ¿Significa esto que no deben importarnos las cosas cotidianas? Claro que no. A usted le importa genuinamente el bienestar integral de su hermosa familia, le importa su salud, le importa su rendimiento en el trabajo, le importa ser un buen administrador de los recursos financieros que Dios le ha provisto y le importa hacer cosas nobles, buenas y productivas con su vida para la gloria de Dios. Todos estos son intereses legítimos, virtudes cristianas y responsabilidades correctas que Dios espera que asumamos con máxima diligencia y fidelidad. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se nos manda a ser personas irresponsables, perezosas, descuidadas o indiferentes. Dios desea de todo corazón que vivamos en profunda paz interior,
aun cuando tengamos que atender las diversas responsabilidades, trabajos y desafíos exigentes de la vida diaria. Sin embargo, escuche bien dónde se encuentra el peligro mortal. El peligro radica en que cuando nuestro interés legítimo y nuestra atención diligente se transforman en una inquietud constante, desesperada, obsesiva y temerosa, hemos cruzado la línea invisible y hemos entrado en el terreno peligroso y pecaminoso de la ansiedad. Y eso, mi amado hermano, es algo que nuestro amoroso Padre Celestial no desea para ninguno de sus hijos. Por lo tanto, proteger nuestra psiquis interior no significa bajo ninguna circunstancia que debamos volvernos indiferentes, apáticos o irresponsables ante las realidades y dificultades duras de la vida. Significa que debemos canalizar nuestras preocupaciones al modo de Dios, recordando en todo momento y circunstancia que nuestro amado Padre Celestial tiene el control absoluto de cada detalle de nuestra existencia, y que por consiguiente no tenemos ninguna necesidad de desesperarnos, de entrar en pánico, de levantar las manos en señal de derrota o de llenarnos de amargura y enojo contra la vida o contra los demás. Lo que sucede con trágica frecuencia en la vida de muchos cristianos es que cuando surgen los problemas inesperados y las dificultades en nuestro caminar diario, tendemos casi automáticamente a quitar nuestros ojos del Señor, de su poder y de sus promesas, y los enfocamos por completo en el volumen del problema. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que nuestro interés genuino y nuestra responsabilidad sabia se convierten rápidamente en una ansiedad asfixiante, en una espiral de temor y en una profunda angustia espiritual que nos roba el gozo de la salvación. Ahora bien, usted podría preguntarse con toda razón, Dr. Stanley, ¿cómo puedo discernir con certeza en mi propia vida diaria cuando mi interés legítimo se ha transformado en una ansiedad destructiva? Quisiera compartir con usted 3 indicadores espirituales de gran valor práctico, 3 señales de advertencia de la palabra de Dios. Tal vez usted desea anotarlas en su libreta de apuntes o en el margen de su Biblia para poder evaluarse a sí mismo en esos momentos de prueba y dificultad cuando se pregunte, Señor, ¿cómo voy a lidiar con esta situación sin perder tu paz? Permítame explicarle estos 3 puntos con mucho detenimiento pastoral. En primer lugar, usted sabrá con absoluta certeza que su interés y cuidado legítimos se han transformado en ansiedad cuando a usted le interesa mucho más obtener lo que usted desea que conocer y hacer la perfecta voluntad de Dios. Escuche bien esto. Cuando su prioridad número 1 es que las cosas salgan exactamente como usted las ha planeado, en el tiempo que usted quiere y del modo que a usted le conviene, por encima de los propósitos eternos y soberanos del Señor, la ansiedad inevitablemente tocará a su puerta y se instalará en su corazón. ¿Por qué ocurre esto? Porque al no buscar la voluntad de Dios, usted dependerá únicamente de sus propias fuerzas finitas, de sus limitadas capacidades humanas y de sus deseos egoístas. Entonces comenzará a maquinar obsesivamente en su mente cómo manipular las circunstancias a su favor, qué influencias mover por sus propios medios, qué dirá la gente de usted si falla, qué pasará si sus planes económicos fracasan o qué sucederá si las cosas no resultan como las diseñó en su agenda. En muy poco tiempo, su mente se llenará de escenarios catastróficos imaginarios y su corazón estará sumamente ansioso, perturbado y agotado por causa de esa situación. Así que recuerde siempre este primer indicador. La ansiedad domina cuando su atención se centra más en sus propios deseos que en la soberana voluntad de Dios. En segundo lugar, usted sabrá que ha caído en las garras de la ansiedad destructiva cuando se encuentra a sí mismo actuando con una gran prisa, con desespero y tomando decisiones imprudentes, precipitadas o insensatas. Es decir, cuando usted se siente presionado, acorralado y empujado por las circunstancias externas, a tomar una decisión rápida sin haber buscado detenidamente el consejo de Dios, sin haber esperado su tiempo perfecto y sin haber consultado previamente al Señor, en oración perseverante. Cuando usted actúa así, ha abandonado el terreno del cuidado sabio y se ha adentrado por completo en el campo minado de la ansiedad. Dios nunca, escuche bien, Dios nunca desea que sus hijos tomen decisiones apresuradas bajo los efectos del temor, de la presión social o de la desesperación. Él no quiere que corramos delante de Él ni que le forcemos la mano. A menudo, las personas bien intencionadas o las voces del mundo a su alrededor le dirán que debe actuar de inmediato, que no hay tiempo para orar, que debe firmar ese contrato, hacer esa llamada o tomar esa represalia ya mismo. Pero en medio de esa presión sofocante, usted debe detenerse,
dar un paso atrás y preguntarse con humildad: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación? ¿Cuál es su perfecta voluntad para mi vida en este momento preciso? ¿Cuál es el propósito eterno del Señor en medio de esta circunstancia dolorosa? ¿Cómo se ve esta prueba desde la perspectiva divina? Ve cómo funciona este principio. La razón fundamental por la cual nuestro amado Señor Jesucristo disfrutó de una paz perfecta, inalterable y constante durante todo su ministerio terrenal, no se debió a que tuviera una vida fácil, cómoda o libre de oposición feroz. Al contrario, los líderes religiosos corruptos, los fariseos, los saduceos y los poderes políticos lo acechaban constantemente, tramando trampas para destruirlo, apedrearlo y desacreditar su sagrado mensaje. Sin embargo, la razón de su paz inquebrantable era que Jesús siempre veía absolutamente todas las cosas, grandes y pequeñas, desde la perspectiva de su Padre Celestial. Él decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y cuando nosotros, como discípulos suyos, aprendamos a vivir en esa misma paz divina, comenzaremos a observar, evaluar, discernir y procesar cada una de nuestras circunstancias a la luz de cómo las ve nuestro Padre en los cielos. Piénselo por un momento. Si yo sé y confío plenamente en que mi Dios es omnipotente, que tiene todo el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, entonces veré cualquier problema, por grande, gigante o amenazante que parezca, como un grano de arena que está bajo su soberano control. Si yo sé que Él es omnisciente y que lo sabe absolutamente todo desde el principio hasta el fin, veré mi dificultad sabiendo que Él conoce cada detalle íntimo del problema, incluso aquellos aspectos ocultos que yo ignoro por completo. Yo puedo olvidar detalles, puedo carecer de información clave o no comprender la verdad completa de la situación, pero mi Padre Celestial la conoce a la perfección y nada le toma por sorpresa. Y si además lo veo como lo que realmente es, un Padre infinitamente amoroso, compasivo y misericordioso, tendré la maravillosa y bendita certeza de que en medio de esa circunstancia difícil y dolorosa, Él solo permitirá aquello que sea para mi mayor bien espiritual y para la gloria de su nombre. Él solo hará lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es perfecto para mi vida, aquello que le agrada, que honra su santo nombre y que al final me traerá una inmensa bendición. Amén. Una vez que usted comienza a comprender y asimilar esta gran verdad teológica, empieza a discernir con absoluta claridad cuándo ha cruzado la línea peligrosa que divide el interés legítimo de la ansiedad destructiva. Y esto nos lleva de la mano al tercer indicador espiritual. Usted sabrá que ha pasado de una preocupación genuina a la trampa de la ansiedad cuando se encuentra a sí mismo en un estado de constante agitación interior, perturbación emocional, irritabilidad y falta absoluta de descanso por causa de un asunto en particular. Cuando usted pierde el sueño noche tras noche, cuando da vueltas en la cama mientras su mente no puede dejar de rumiar el mismo problema una y otra vez, y cuando la inquietud sofocante se apodera de sus días, usted está viviendo bajo el yugo pesado de la ansiedad, pero, ¿qué es lo que Dios nos dice con tanto amor, ternura y autoridad en su palabra? Él nos repite una y otra vez al corazón: por nada estéis afanosos. Así que recapitulemos: si me importa más mi propio deseo carnal que la voluntad santa de Dios, estaré en profunda aflicción. Si me siento presionado a tomar una decisión apresurada sin tener la paz confirmadora del Señor, estaré caminando en el terreno de la ansiedad. Si mi alma no puede hallar reposo y pierdo la tranquilidad de la mente, estoy esclavo del afán. Sé muy bien lo que muchas personas suelen objetar en este punto. Dicen: bueno, doctor Stanley, ¿significa esto que el cristiano debe evadir la realidad, cerrar los ojos, escapar de sus problemas o convertirse en una persona irresponsable? No, mi amado amigo y hermano, en absoluto. Recuerde lo que establecimos al principio con toda claridad. No estamos hablando de escapar cobardemente de la realidad, ni de negar la existencia de las dificultades, ni de hacer de cuenta de manera infantil que los problemas graves no existen. No estamos promoviendo vivir en una burbuja de fantasía o en un positivismo hueco. No se trata de negar el hecho bíblico de que en este mundo tendréis aflicción, pruebas difíciles y batallas duras. De lo que estamos hablando es de tener la capacidad espiritual sobrenatural, otorgada únicamente por el Espíritu Santo, de mirar esas dificultades cara a cara, de frente, pero mirarlas desde la perspectiva victoriosa de nuestro Señor Jesucristo resucitado, protegiendo así nuestra paz interior a toda costa. Por lo tanto, la gran pregunta que cada uno de nosotros debe formularse en el día de hoy, delante de la presencia del Dios vivo,
es la siguiente. ¿Cómo puedo proteger de manera práctica, diaria e inquebrantable esta paz en mi vida cotidiana? ¿Cómo es posible vivir verdaderamente en paz en medio de las crisis familiares severas, de las pruebas financieras angustiosas, de los ataques injustos, de las falsas acusaciones en el trabajo, de las presiones diarias y de todos esos desafíos abrumadores con los que tenemos que lidiar día tras día, incluyendo el dolor de una salud debilitada o un diagnóstico médico adverso? ¿Es realmente posible proteger nuestra paz en medio de semejante panorama terrenal? Quisiera decirle con toda la convicción de mi corazón, fundamentado en la roca inamovible de la palabra de Dios y tras décadas de caminar pastoral con el Señor, que sí, sí es absolutamente posible. Como les he mencionado en otras ocasiones, si yo fuera un joven pastor de solo 21 años que recién comienza a hojear la Biblia y le estuviera diciendo estas palabras, ustedes con mucha razón y lógica podrían pensar, este muchacho es demasiado joven e inexperto, no ha vivido lo suficiente, no conoce el sufrimiento real, no se ha mojado los pies en las aguas heladas y profundas de la prueba sangrienta, y no sabe nada acerca de las tormentas devastadoras de la vida. Y probablemente usted no prestaría mayor atención a mis palabras. Pero la realidad es que a lo largo de los años, por la gracia de Dios, he tenido que atravesar, al igual que muchos de ustedes, por múltiples pruebas extremadamente difíciles, por intensas angustias, pérdidas dolorosas, desiertos espirituales y batallas físicas. Y en medio de esas tormentas furiosas, lo que realmente necesitamos no son teorías abstractas, discursos teológicos fríos o fórmulas humanas vacías. Necesitamos algo práctico que funcione de verdad en el barro de la vida diaria. Necesitamos que se nos muestre en la infalible palabra de Dios cómo funciona este principio divino, y necesitamos comprobar que realmente da resultados milagrosos en la práctica diaria. Hoy quiero mostrarle en la Escritura algo que funciona perfectamente. Le garantizo, bajo la absoluta autoridad de la Santa Biblia, que este principio funcionará en su vida sin importar cuán difícil, dolorosa, compleja o desesperada sea la situación que esté enfrentando en este preciso momento. Escuche con profunda atención lo que el apóstol Pablo nos enseña de parte de Dios. Por nada estéis afanosos. Recuerde que esto no significa ignorar la realidad, ni renunciar a nuestras obligaciones, ni volvernos apáticos. No significa que seremos inmunes al dolor físico o emocional de las heridas de la vida. Lo que significa es que a pesar de todo eso, tomamos la decisión deliberada por la fe de no permitir que el afán y la ansiedad gobiernen, dominen ni destrocen nuestro corazón, y el apóstol continúa dándonos la receta médica divina, el tratamiento celestial para la ansiedad. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Note con absoluto cuidado que la Escritura dice, vuestras peticiones, es decir, no solo algunas de ellas, no solo las peticiones gigantescas o piadosas, sino todas y cada una de las necesidades, cargas y detratos que amutumos. No importa cuán pequeña, banal o insignificante parezca una preocupación ante los ojos de los demás, si le causa inquietud a usted, llévela al Señor en oración. A menudo, la ansiedad destructiva comienza en nuestra mente con un pensamiento muy pequeño, con un detalle menor al que no le prestamos atención espiritual. Si no le entregamos de inmediato ese pequeño pensamiento a Dios, comienza a crecer, a alimentarse de nuestras dudas y a desarrollarse en nuestra imaginación hasta convertirse en un gigante aterrador que nos roba la tranquilidad por completo. ¿Qué es lo que realmente nos está enseñando el apóstol Pablo en este texto clave? Preste muchísima atención a esto, porque si usted no comprende la dinámica espiritual de este principio, llegará a una encrucijada crítica en su vida y perderá la paz, pensando falsamente que esto es demasiado sencillo para ser verdad. Yo no he dicho jamás que sea algo fácil de aplicar en nuestras débiles fuerzas humanas. Requiere disciplina espiritual y rendición. Pero sí le aseguro y le prometo que lo que el apóstol Pablo nos enseña funciona con total e infalible eficacia en la vida práctica. De lo contrario, él jamás habría podido escribir en ese mismo capítulo 4 de Filipenses aquellas palabras inmortales. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, antes de avanzar un paso más, es de vital e imperiosa importancia teológica que recordemos una verdad fundamental de la vida cristiana.
No existe ninguna promesa de paz en la Biblia para aquellas personas que deciden vivir deliberadamente fuera de la perfecta voluntad de Dios. Permítame repetir esto para que quede grabado con fuego en su conciencia. No hay promesa de paz para nadie que, teniendo pleno conocimiento de la verdad bíblica, elija desobedecer a Dios de manera voluntaria, consciente y rebelde. Así que aclaremos este punto crucial desde el principio para que no haya falsas esperanzas ni malentendidos doctrinales. La respuesta a cómo proteger nuestra paz está precedida por esta gran ley espiritual. Si usted vive en rebelión o fuera de la voluntad de Dios para su vida, usted simplemente no podrá experimentar su paz. Si usted camina en desobediencia constante ante el Señor, no habrá paz en su corazón. ¿Está usted pecando deliberadamente contra Dios? No tendrá paz. ¿Está planeando un acto de deshonestidad, inmoralidad o transigencia con el mundo? No habrá paz. Si usted vive arrastrando culpas no confesadas del pasado que se ha negado a llevar al tribunal de la gracia de Dios, no tendrá paz. Si guarda resentimiento amargo, si está profundamente enojado con alguien, si alberga odio o falta de perdón en su alma, si se niega a perdonar a quien le ofendió, o si culpa agriamente a Dios por las tragedias o pérdidas de su vida, no habrá paz en su corazón. Usted no podrá experimentar esa serenidad celestial hasta que resuelva de una vez por todas, de rodillas, el asunto de la obediencia, de la confesión sincera y de la rendición total de su vida al señorío de Cristo. El apóstol Pablo les escribe estas palabras gloriosas a los creyentes de la iglesia de Filipos, a quienes ya ha elogiado por su fidelidad y amor en los capítulos anteriores. Y todo lo que les enseña se fundamenta en esto, en que nosotros, como hijos renacidos de Dios, elegimos voluntariamente vivir una vida de obediencia a su palabra. Elegimos caminar en su santa voluntad. Decidimos andar en sus caminos de rectitud y por consiguiente tenemos el derecho del pacto de experimentar la plenitud de su paz divina. Por supuesto, esto no significa comportarnos con situaciones difíciles que de manera natural intentarían llenarnos de pánico. Pero cuando esas tormentas golpean nuestra vida con violencia, tenemos dos opciones absolutas: o permitimos que nos roben la paz en ese mismo instante y caemos en la desesperación carnal, o bien, aunque nos tambaleemos por un breve segundo debido al impacto emocional de la mala noticia, decidimos fijar la mirada en Dios y avanzar con paso firme en una absoluta y perfecta paz interior. Como bien profetizó el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3 de su libro: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ve cómo funciona maravillosamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre en el plano espiritual cuando usted es sacudido de repente por una mala noticia médica, por un colapso financiero inesperado, por una crisis matrimonial dolorosa o por cualquier otra circunstancia adversa? Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo. Él nos da la clave exacta de la victoria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Preste mucha atención a esto. Lo que el apóstol nos está enseñando es que en el preciso e idéntico instante en que somos tentados a caer en el temor, cuando somos golpeados por un impacto inesperado de la vida y sentimos esa abrumadora ola de angustia que nos hace clamar interiormente: «Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora?», lo primero, lo supremo, la respuesta inmediata de nuestro espíritu, debe ser elevar nuestro corazón al Padre Celestial en oración sincera. ¿Y sabe qué es lo que sucede en el plano espiritual cuando tomamos esa decisión firme de orar de inmediato? Lo que ocurre es un milagro de enfoque. Casi de manera instantánea, nuestra mente deja de obsesionarse con el problema que causó la perturbación y se centra por completo en la grandeza, en el poder, en la majestad y en la soberanía absoluta de Dios. Desviamos la mirada de la tormenta y la fijamos en aquel que camina sobre las olas, en ese Dios todopoderoso que gobierna el universo entero, que tiene el control soberano de todas las galaxias y de cada célula de nuestro cuerpo, que conoce cada detalle de nuestra situación, que nos ama con un amor incondicional, eterno e inmutable, y que ha prometido solemnemente disponer todas las cosas para el bien de los que le aman. Por esa razón precisa, el apóstol Pablo utiliza en este versículo 6 4 palabras sumamente hermosas, ricas e intencionales para describir las diversas facetas de nuestra comunicación con Dios en medio de la prueba. Cada una de estas palabras tiene un énfasis espiritual divino. En primer lugar, utiliza la palabra general, oración. En el texto original griego, este término proseuche
se refiere a la oración en su sentido más amplio de devoción, adscripción de adoración y comunión constante con el Padre Celestial. Se refiere a ese tiempo sagrado e íntimo en el que leemos su palabra cada mañana, meditamos en sus promesas eternas y buscamos su rostro en la quietud de nuestra habitación. Por eso, a menudo me gusta recordarles a todos los creyentes que uno de los protectores más poderosos e impenetrables de nuestra paz interior, el verdadero guardián de nuestra estabilidad emocional, es nuestro tiempo diario de meditación privada y personal con Dios. Comenzar el día a solas con el Señor, abriendo las Sagradas Escrituras antes de mirar el teléfono, antes de escuchar las noticias alarmantes del mundo o antes de atender las demandas del trabajo, es la clave para blindar el alma. Es hablar con el Padre Celestial sobre nuestra vida, presentarle nuestras flaquezas y encomendarle nuestra agenda diaria antes de dar el primer paso fuera de casa. Por esa razón, mi querido hermano, por la mañana, antes de levantarse de la cama o muy poco después de hacerlo, usted debería tomar un tiempo sagrado a solas para hablar con Dios acerca de las actividades del día de hoy. Háblele de los compromisos que ya tiene programados, pero también hable con Él acerca de aquellas cosas que usted no puede prever, las posibles interrupciones molestas, las emergencias inesperadas, las conversaciones difíciles con personas complicadas o cualquier tormenta que pueda surgir en el camino. Al hacer esto, usted le estará recordando a su propio corazón que Dios tiene el control absoluto de su tiempo, que Él gobierna su vida y que usted puede descansar plenamente en su providencia, dándole gracias de antemano por lo que Él hará y confiando plenamente en su dirección sabia. Eso es lo que representa la oración diaria. En segundo lugar, el apóstol añade la palabra ruego o súplica deesis. Con este término de gran carga emocional y espiritual, Pablo nos lleva a un nivel de oración mucho más apasionado, específico e intenso. Se refiere a esas situaciones de crisis extrema que nos hacen sentir desgarrados, a esos momentos de dolor profundo, pérdida o peligro inminente en los que clamamos a Dios con lágrimas ardientes en los ojos, derramando por completo el alma delante del altar de su gracia. Y quiero que escuche esto con suma atención. Usted puede clamar a Dios con un dolor desgarrador, puede llorar desconsoladamente en su presencia y puede rogarle con toda la intensidad de su ser, sin perder por ello su paz interior. Hay muchas ocasiones en mi propia vida y ministerio en las que he tenido que clamar al Señor con un ruego intenso e impetuoso por diversas situaciones complejas. Clamo a Dios con fervor cuando veo necesidades financieras aplastantes o batallas espirituales en nuestro ministerio global. Clamo a Dios con sollozos cuando pienso en las naciones no alcanzadas de la tierra a las que anhelamos llegar con el mensaje precioso del Evangelio, rogándole al dueño de la mies que envíe traductores idóneos y obreros comprometidos para llevar su palabra a cada idioma y tribu. Clamo al Señor para que abra puertas internacionales de par en par en las cadenas de radio, televisión y medios digitales de todo el mundo. Y clamo con profundo ruego pastoral por la vida de las personas que amo, por mis hijos, por la iglesia, por los enfermos y por los que están sufriendo tentaciones terribles. Nosotros podemos y debemos clamar al Padre Celestial, con una intensa pasión, y con una profunda preocupación por las almas y por las circunstancias de la vida, sin necesidad de caer en el terreno carnal de la ansiedad destructiva. ¿Por qué? Porque clamar a Dios en ruego humilde no significa que le estemos exigiendo egoístamente nuestra propia voluntad, ni que estemos intentando manipular su mano, ni que estemos tomando decisiones carnales impulsivas. Sencillamente significa que estamos descargando nuestra pesada e insoportable carga sobre las espaldas de aquel que tiene el poder omnipotente de sostenernos. Hay una santa y reverente intensidad en el ruego del creyente al Padre, y a eso se refiere el apóstol. En tercer lugar, el bíblico nos da un ingrediente indispensable. Debemos presentar nuestras oraciones y ruegos, con acción de gracias. ¿Por qué razón añadiría el apóstol la gratitud en medio de una enseñanza sobre cómo manejar la aflicción y la prueba? ¿Por qué nos exhorta a dar gracias cuando él mismo estaba encadenado en una celda romana? Porque la acción de gracias sincera tiene el poder sobrenatural de cambiar instantáneamente nuestro enfoque espiritual. Desvía nuestra mirada de la dificultad momentánea y la dirige de lleno hacia la fidelidad inmutable de Dios. Dar gracias en la prueba nos recuerda las innumerables e inolvidables victorias que el Señor nos otorgó en el pasado. Nos ancla firmemente en las promesas gloriosas que tenemos para el presente.
y nos llena de la certeza bendita de que el mismo Dios que nos libró ayer del boca del león, se hará cargo con supremo poder de la prueba difícil que enfrentamos hoy. Ve cómo funciona este principio espiritual. Es teológica y psicológicamente imposible que usted esté sumido en la depresión y alabando a Dios de corazón al mismo tiempo. Es espiritualmente imposible experimentar una ansiedad destructiva mientras su corazón se desborda en gratitud, alabanza y adoración genuina al Padre Celestial, dándole a Él toda la gloria, la honra y el honor que se merece. En esos momentos de alabanza consciente en medio de las lágrimas, una paz maravillosa e incomprensible inunda todo su ser, porque su mente y su corazón se han centrado por completo en la majestad de Dios y no en la gravedad de sus circunstancias. Y cuando nos enfocamos en el Creador, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón. En cuarto lugar, el apóstol concluye diciendo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esta palabra se refiere a acercarse con santa audacia, reverencia y confianza filial ante el trono de la gracia, presentando nuestras peticiones de manera detallada, precisa y específica. Tal como nos enseña el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, no ore de manera vaga o abstracta. Venga ante su Padre Celestial con fe inquebrantable y expóngale de manera clara la necesidad financiera exacta, el dolor físico específico, la conversión del ser querido o la orientación profesional que requiere, sabiendo que Él le escucha con amor infinito y responderá en el tiempo perfecto conforme a su sabia voluntad. El Señor nos está formulando una pregunta vital a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿De verdad quieren proteger su paz interior en este mundo convulso y lleno de aflicciones? Entonces, cuando la tormenta los azote sin previo aviso, cuando el problema parezca una montaña insuperable, lo primero que deben hacer es rechazar el afán. Tráiganlo de inmediato a la presencia de Dios en oración, ruego y acción de gracias. Entréguenlo en las manos agujereadas de Cristo sin perder un solo segundo en preocupaciones vanas, y les aseguro sobre la autoridad de la Biblia que no perderán su paz. Pero, ¿sabe cuál es el gran problema, la triste tragedia de muchos creyentes en la actualidad? El problema es que mantenemos voluntariamente nuestra mente enfocada a las quisestriaos terrenales de este siglo. Nuestra mentalidad se ha vuelto tan carnal, tan terrenal, tan moldeada por el materialismo y los medios de comunicación del mundo, que cuando surge una dificultad cotidiana, nos resulta casi imposible salir del fango espeso de la preocupación humana para elevar nuestros pensamientos hacia las alturas de la gracia de Dios. Sin embargo, si usted toma la decisión voluntaria y disciplinada de centrar su mente en el Señor mediante la meditación bíblica, yo le garantizo que experimentará una paz inquebrantable, pase lo que pase a su alrededor. Permítame hacerle una pregunta muy seria en este momento de la predicación. Intente pensar en la peor circunstancia imaginable de la vida humana. Puede utilizar todos los adjetivos calificativos más oscuros que desee. Una situación sumamente ardua, dolorosa, extenuante, trágica, desgarradora o aterradora. Piense en una sola situación en toda la historia de la humanidad que sea tan gigantesca, tan compleja o tan difícil, que Dios el Creador no pueda resolverla, guiarla o controlarla por su soberano poder. No existe ninguna, mi amado hermano. No hay absolutamente nada imposible para nuestro Dios. Él tiene el poder supremo para gobernar cualquier crisis, por profunda que ésta sea. Por esa bendita razón, nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó aquella promesa consoladora en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el apóstol Pablo, guiado por el mismo Espíritu Santo, nos reafirma: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan deslumbrante y gloriosa! La frase guardará vuestros corazones utiliza un término militar en el griego, phroureo, que significa guarnecer, escoltar o rodear con un ejército protector. La paz de Dios actuará como una guarnición de soldados celestiales alrededor de su mente y de sus emociones, impidiendo que los dardos de fuego del temor,
la duda y la ansiedad penetren en su alma. Mantendrá su corazón protegido, permitiéndole descansar con absoluta confianza en los brazos amorosos de Jesús. Pero preste mucha atención a las 3 últimas palabras de este texto, en Cristo Jesús. Esta es la clave definitiva, el fundamento imprescindible de toda esta enseñanza. ¿Sabe usted qué significa esto? Significa que esta promesa sublime de paz sobrenatural está reservada única y exclusivamente para aquellos que han depositado su fe salvadora en el Señor Jesucristo y que mantienen una relación viva, personal y obediente con Él. Si usted no ha nacido de nuevo, si no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, estos principios espirituales no funcionarán en su vida, porque usted carece del Espíritu Santo que produce el fruto de la paz. Si usted no tiene una relación de pacto con el Padre Celestial a través de la sangre de su Hijo, usted no puede acudir a Él con esa santa confianza filial en medio de la tormenta. Escúcheme con atención. Usted podría llegar a poseer todas las riquezas del mundo, la mejor posición social, fama internacional, poder político o militar, y todos los aplausos de la sociedad humana. Pero si usted no tiene a Jesucristo reinando en su corazón, terminará sus días terrestres en la más absoluta miseria espiritual, vacío, aterrorizado e infeliz, sin haber conocido jamás la verdadera paz. Solo existe un dador de la paz inquebrantable, y su nombre es Jesucristo, el Príncipe de Paz. Y la única manera de recibir ese regalo inestimable es rindiendo su vida entera a Él por medio de la fe, confesando sus pecados con un arrepentimiento genuino y aceptándolo como su Salvador y Señor personal. La filosofía que quiero dejar grabada en su conciencia es esta. ¿Desea usted que esta paz divina permanezca, se prolongue y gobierne su vida todos los días que le queden sobre la tierra? Escuche con muchísima atención lo que le voy a decir. Si estuviera en mis facultades humanas, me gustaría poder abrir un espacio en su mente, verter esta gran verdad espiritual en lo más profundo de su ser y sellarla de forma permanente para que nunca más vuelva a afanarse. Pero yo no puedo hacer eso. Soy solo un siervo predicando la palabra. Esa es una obra sobrenatural que le corresponde realizar al Espíritu Santo de Dios en el corazón de cada uno de ustedes. Por lo tanto, entienda esto. La paz de Dios es un regalo divino que usted puede disfrutar plenamente en su experiencia diaria, independientemente de cuán crueles, dolorosas o adversas sean sus circunstancias externas. Es por esta maravillosa razón que, a lo largo de mis décadas de ministerio pastoral, he tenido el sagrado privilegio de estar de pie junto a la cama de hospital de creyentes fieles que sabían perfectamente que les quedaban muy pocas horas o días de vida en esta tierra por causa de una enfermedad terminal. Y he podido contemplar en sus rostros una tranquilidad asombrosa, una serenidad celestial e inefable y una maravillosa sensación de reposo absoluto que desafía cualquier lógica humana. En medio de la sombra de muerte no había un solo ápice de pánico, ni de amargura, ni de ansiedad en sus ojos, sino una paz perfecta. ¿Sabe por qué? Porque esas personas no permitieron que las circunstancias de su cuerpo enfermo penetraran en su espíritu para robarles el precioso regalo que Cristo les compró en la cruz. Al final del día, mi amado hermano, todo se reduce a una decisión personal de la voluntad que usted debe tomar cada mañana. Si desea experimentar la paz del Señor, pídasela con fe, camine en obediencia a su palabra y, cuando la tormenta de la vida comience a rugir y la ansiedad intente invadir su mente, que su primera e inmediata respuesta sea clamar con todo su corazón: Padre Celestial, en tus manos encomiendo esta carga, y si esa es su reacción instantánea, el temor será solo un pensamiento pasajero, y usted continuará su camino envuelto en una paz perfecta, fortalecido en la fe y comprobando cuán infinitamente amoroso, fiel y soberano es Dios en su vida. Amén. Pasemos ahora a considerar una segunda verdad espiritual profundamente ligada a la paz y a nuestra relación con el Padre Celestial. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, declaró categóricamente en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y antes de ascender a los cielos, dio la gran comisión a su Iglesia diciendo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras eternas de nuestro Salvador nos recuerdan el núcleo mismo de nuestra fe bíblica y la responsabilidad sagrada que nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a En Contacto,
el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy compartiremos una predicación muy especial, edificante y sumamente necesaria para los tiempos difíciles en que vivimos, titulada La gracia ante los fracasos del pasado. Permítame comenzar este mensaje diciéndole algo de suma importancia que deseo que escriba en su mente y guarde en lo más profundo de su corazón. Un verdadero fracaso no consiste en que alguien caiga o fracase en un momento dado, sino en que fracase y decida rendirse y quedarse en el suelo. Escuche esto con atención. En las historias de nuestras vidas existen pecados pasados, decisiones insensatas, errores vergonzosos y caídas espirituales de las que nos avergonzamos profundamente. A menudo, el enemigo de nuestras almas utiliza esos recuerdos para hacernos sentir indignos de volver a acercarnos a Dios en oración, susurrándonos que Dios está asqueado de nosotros o que ya hemos agotado su paciencia. Pero Dios nos revela con absoluta claridad y ternura en su santa palabra cuál es su verdadera respuesta de amor, misericordia y perdón ante nuestros pasados fracasos, ante nuestra vergüenza, ante nuestros pecados y ante nuestra aplastante culpa. Hay muchísima gente hoy en día, dentro y fuera de las iglesias, que anhela fervientemente ser liberada del peso del pasado. Gente que quiere con todo su ser salir del yugo de condenación en el que se sienten atrapados e impotentes, pero trágicamente no saben cómo salir de ese abismo. No saben cómo reaccionará Dios si vuelven a Él con el corazón contrito y le dicen con humildad: Padre, este es mi pasado vergonzoso. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes darme una segunda oportunidad y un nuevo comienzo? Tienen miedo y no están seguros de cuál será la reacción del Creador. Por esa razón precisa, este mensaje se titula La gracia ante los fracasos del pasado. Y deseo de todo corazón que me acompañe abriendo su Biblia en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15. En esta ocasión, fijaremos nuestra atención teológica y pastoral en el conmovedor relato expresado por Jesús en los versículos del 11 al 32. Aunque es un pasaje extenso, la célebre parábola del Hijo Pródigo es probablemente la descripción más sublime, detallada y profunda de la obra de la gracia soberana de Dios en la vida de un pecador que regresa arrepentido. La historia de este joven es representativa del recorrido de cada uno de nosotros. A veces nos preguntamos en el estudio bíblico: ¿por qué esta historia del Hijo Pródigo es tan famosa universalmente y por qué conmueve tanto el corazón humano en todas las culturas? Le diré por qué. Porque absolutamente todos nosotros, en algún momento de nuestro caminar, nos identificamos de un modo u otro con el joven de esta historia. Quizás no hayamos llegado al mismo grado de degradación moral visible o de miseria física externa, pero de un modo u otro hemos experimentado esa trágica distancia espiritual en el corazón, esa rebelión de querer hacer las cosas a nuestra manera lejos de la casa del Padre. Permítame refrescar brevemente el contexto bíblico y este relato divino. Jesús cuenta que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo un día a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Me quiero ir de la casa. Aquella petición era una falta de respeto atroz en la cultura oriental de la época, pues equivalía a desear la muerte del padre para disfrutar de la herencia. Sin embargo, el padre, respetando dolorosamente el libre albedrío de su hijo, repartió los bienes entre ellos. El joven reunió todo lo suyo, vendió sus propiedades, convirtió su herencia en dinero en efectivo y se marchó a una provincia muy lejana. Allí, lejos de la mirada victoriana y santificadora de su hogar, malgastó absolutamente todo su capital viviendo perdidamente en libertinaje y placeres carnales pasajeros. Finalmente, cuando se quedó sin un solo centavo, vino una gran hambre en aquella provincia y el joven se encontró en la miseria más absoluta. Terminó contratado en una pocilga cuidando cerdos, hambriento, sucio y deseando alimentarse con la comida de los cerdos porque nadie le daba nada. Y es precisamente a través de esta desgarradora pero hermosa parábola que Dios nos revela su propio carácter divino, mostrándonos su corazón de padre con una claridad y belleza incomparables en toda la Escritura. Bien, permítame hacer una aclaración pastoral muy importante. No todas las pocilgas morales se encuentran en las granjas del campo o en las zonas rurales castigadas. También encontramos pocilgas espirituales en los rascacielos más lujosos, en las universidades prestigiosas y en las ciudades más modernas y opulentas del mundo. Una pocilga, en el sentido espiritual bíblico, es cualquier lugar, hábito, adicción o estado mental donde alguien está atrapado en pecado, enclaustrado en la desobediencia, atado a una pasividad destructiva
o sometido al yugo del enemigo, sin poder escapar por sus propias fuerzas. Es ese estado miserable donde la persona siente que ha tocado fondo, donde no hay salida humana posible y donde la culpa carcome la existencia. Escuche esto que voy a decirle con mucha pesadez de corazón. No todos los jóvenes o adultos pródigos están hoy en las pocilgas visibles del mundo exterior. Los prostíbulos, los bares o las cárceles. Trágicamente, algunos pródigos están sentados cada domingo por la mañana en las bancas de las iglesias evangélicas. Viven durante 6 días a la semana en la pocilga secreta del pecado, la pornografía, el engaño, la amargura o la codicia terrenal, y el domingo por la mañana se arreglan, se ponen su mejor traje o vestido y asisten al culto religioso, esperando al menos anestesiar, silenciar o enmudecer una conciencia culpable que les atormenta sin cesar. Lo que yo quisiera que veamos hoy con total claridad en el texto bíblico es esto. Para Dios no hay diferencia en qué tipo de pocilga esté usted atrapado hoy. No importa si es una pocilga moral pública o una pocilga secreta y sofisticada. No hay diferencia en cuán profundo haya caído en el pecado, ni importa cuán vergonzoso sea su pasado. Dios declara en su palabra inerrante que para todos nuestros fracasos pasados, para cada caída de sus hijos arrepentidos, su respuesta divina siempre es una respuesta de gracia soberana, perdón incondicional y restauración completa. Analicemos con detenimiento los pasos espirituales de este pasaje. Note en primer lugar algo que nos confronta seriamente. Dios permitirá en su soberanía que sus propios hijos fracasen y sufran las consecuencias de sus malas elecciones si así lo insisten. Mire bien esto. Dios dejará que nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y salvados por su gracia, tomemos decisiones equivocadas en la vida si nos empeñamos en nuestra terquedad. Dios nos dejará tropezar y experimentar el doloroso fruto de nuestras malas elecciones en la vida cristiana. Yo no he dicho jamás que Dios sea el autor o el causante del pecado o del fracaso. Dios es santo, pero Dios, en su infinita presciencia, conociendo el futuro de antemano, conociendo el sufrimiento que nos causaremos y las trágicas consecuencias de nuestra rebelión, respetará nuestro libre albedrío y nos permitirá alejarnos de él si decidimos abandonar la protección de su voluntad. Ahora bien, quisiera que observe con suma atención analítica la espiral descendente del pecado. Hay una espiral trágica de 7 pasos muy definidos que se desencadena cuando una persona decide vivir independiente de Dios. Preste atención a esta definición teológica. La independencia de Dios es la raíz, la esencia y la fuente de todo pecado. No importa si se trata de una falta aparentemente pequeña o de un crimen espantoso. Cada vez que decido actuar bajo mi propio criterio, ignorar la voz del Espíritu Santo, desacreditar la autoridad bíblica y alejarme de la voluntad del Padre, en ese preciso instante doy el primer paso en descenso hacia la derrota y la miseria espiritual. Examinemos estos 7 pasos del declive espiritual. 1. El primer paso es astrast el deseo. Todo pecado deliberado comienza germinando en la mente en forma de un deseo desordenado. En el versículo 12 vemos que el joven le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Él comenzó a codiciar una independencia egoísta. Deseaba disfrutar de los placeres del mundo sin la supervisión, los valores ni la autoridad santificadora de su padre. No buscó el consejo de su padre, no le pidió sabiduría ni dirección para su juventud. Solo deseaba satisfacer sus impulsos. Cuando usted o yo permitimos que un deseo contrario a la palabra de Dios se anide en nuestra mente, estamos dando el primer paso trágico hacia la pocilga 2. El segundo paso es astras la decisionost. El deseo no se quedó en una fantasía pasajera. El joven convirtió la tentación en una acción voluntaria. Fue ante su padre y le exigió su herencia. Tomó la decisión consciente, deliberada y fría de cortar lazos con la casa paterna. Si hubiera tenido un chispazo de sabiduría, se habría detenido a consultar la experiencia de su padre, pero el deseo ciego lo impulsó a tomar una decisión apresurada e insensata que arruinaría sus siguientes años de vida. 3. El tercer paso es haz la salida. El texto bíblico dice que juntándolo todo se fue lejos a una provincia apartada. Mire la importancia espiritual de la palabra salida. Cuando este joven decidió salir, se aseguró de poner suficiente distancia geográfica y social entre él y su padre. ¿Por qué? Para poder pecar a su antojo, para hacer lo que quería, cuando quería, como quería y con quien quería, sin que nadie cercano le recordara los mandamientos de Dios, ni le llamara la atención, ni le confrontara su estilo de vida inmoral. Eso es exactamente lo que hace el pecador, busca alejarse de la iglesia,
de la lectura bíblica y de las amistades piadosas para no ser estorbado en su desenfreno. Pero, recuerde esto, un lugar lejano, o una provincia apartada, no tiene que ser un viaje físico a otra ciudad o país. Un lugar lejano es cualquier actitud del corazón. Cualquier ambiente o cualquier estado mental donde decidimos vivir al margen de la voluntad de Dios. Usted puede estar físicamente sentado en el templo este domingo, pero su corazón estar en una provincia lejana de amargura, codicia o rebelión. 4. El cuarto paso es astras, el engaño. La trágica razón por este muchacho emprendió ese viaje insensato fue porque cayó de lleno en la red del engaño del enemigo. Creyó la gran mentira de que le iría mucho mejor gobernando su propia vida con su escasa sabiduría de joven, libre de las restricciones y mandamientos de la casa de su padre. Satanás le susurró al oído con astucia letal. Es así, santidad es aburrida. Te estás perdiendo de las verdaderas diversiones del mundo. Ve a la gran ciudad, sé tu propio jefe, experimenta la libertad, disfruta de la vida nocturna y demuestra de lo que eres capaz. El joven fue engañado. Recuerde para siempre este principio pastoral: Satanás siempre le mostrará el brillo deslumbrante de la tentación, pero jamás le mostrará el anzuelo sangriento. Le prometerá libertad, pero lo encadenará en la esclavitud. Le prometerá placer, pero le pagará con miseria, enfermedad y muerte espiritual. 5. El quinto paso es, astras, la derrota. La consecuencia inevitable del engaño es la bancarrota total. La Biblia dice que malgastó todo viviendo perdidamente. Cuando el dinero se acabó, sus supuestos amigos de fiesta desaparecieron al instante. Experimentó una derrota devastadora en todas las áreas de su existencia. Derrota moral, derrota financiera, derrota emocional, aislamiento social y una profunda ruina espiritual. Pasó de ser un heredero rico a un mendigo desamparado. 6. El sexto paso es astrex del desespero. La situación empeoró dramáticamente cuando vino una gran hambre en aquella tierra. En su desesperación por no morir de hambre, se ofreció como peón a un ciudadano gentil de esa provincia, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Para la mentalidad judía del oyente de Jesús, esto era el abismo supremo de la humillación y la abominación ritual, pues el cerdo era un animal inmundo según la ley de Moisés. El joven estaba tan desesperado, hambriento y temblaba a saciar su estómago con las algarrobas secas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Tocó el fondo más oscuro de la miseria humana. Permítame detenerse aquí y hacerle una pregunta confrontadora y llena de amor. ¿Se ha alejado usted de Dios? ¿Se encuentra hoy en una posilga espiritual comiendo los desperdicios del mundo? Quizás su posilga personal no sea la suciedad de una granja, sino el alcoholismo, la adicción a las drogas, la inmoralidad sexual, la dependencia a medicamentos para tapar el vacío interior, o un orgullo espiritual rígido. Si usted es un hijo de Dios salvado por la gracia, se sentirá absolutamente miserable en esa situación. Un cordero no puede ser feliz viviendo en el lodo de la posilga de los cerdos. Los cerdos disfrutan del lodo porque es su naturaleza, pero el Cordero de Cristo sufre y se ahoga en la suciedad del pecado porque tiene una nueva naturaleza divina. 7. Pero gracias a Dios, el relato no termina en la posilga. Vemos el séptimo paso, astrex, el retorno y la restauración por la gracia. En el versículo 17 leemos unas palabras sublimes. Y volviendo en sí, glorioso momento de despertar espiritual. En medio de la suciedad de los cerdos, la gracia preveniente de Dios tocó su mente. Recordó el amor, la abundancia y la bondad de la casa de su padre. Comprendió su triste realidad y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, que he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El joven no puso excusas, no culpó a la crisis económica, no culpó a la provincia lejana ni a sus malos amigos. Asumió su responsabilidad personal, reconoció su pecado con arrepentimiento genuino y se puso en marcha de regreso a casa. Y miren lo que dice el versículo 20, una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Mire el corazón de nuestro Padre Celestial. El Padre no estaba esperando con un garrote para castigarlo, ni con un discurso moralista para humillarlo por sus fracasos pasados. El Padre lo atisbaba cada tarde desde el camino, esperando anhelante su regreso. Y al verlo venir sucio, andrajoso y derrotado, el Padre rompió toda etiqueta oriental. Corrió hacia su hijo, lo abrazó fuertemente,
Cubrió su suciedad con sus besos de amor y mandó a vestirle con la mejor ropa, a ponerle un anillo de autoridad en su mano y calzado en sus pies, ordenando hacer una gran fiesta de celebración porque su hijo muerto había revivido, y el perdido había sido hallado. Eso es exactamente lo que la maravillosa gracia de Dios hace con cualquier pecador arrepentido, que decide abandonar la posilga del pecado y regresar a los brazos del Padre Celestial. Dios no recuerda sus fracasos pasados cuando hay un arrepentimiento genuino. Él borra sus rebeliones, lo viste con la túnica de la justicia de Cristo y restaura su gozo y su dignidad espiritual. No importa cuán oscuro haya sido su ayer, la gracia de Dios es infinitamente mayor que todos sus pecados. Rinda hoy su vida a Cristo, abandone el afán y la desobediencia, y experimente la paz inquebrantable y el perdón glorioso de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Y si en algún momento de nuestra existencia terrenal decidimos voluntariamente alejarnos de la presencia santa, amorosa y protectora de nuestro Padre Celestial, Él, en su soberana sabiduría y respetando nuestra voluntad humana, nos deja marcharnos. Nos permite seguir el camino equivocado que hemos elegido para que experimentemos en carne propia las consecuencias dolorosas e inevitables de nuestras malas decisiones. Pero usted acaba de escucharlo en las Escrituras, y así es exactamente como funciona la vida espiritual. Existe una espiral descendente del pecado que comienza con una aparente promesa de libertad y placer efímero, pero que gradualmente nos arrastra hacia el aislamiento, la vergüenza, la desesperación, la desesperanza y si perseveramos en ella, a la destrucción total. Sin embargo, hay una alternativa gloriosa. Esa espiral destructiva puede ser rota en un instante mediante la liberación majestuosa, que ocurre cuando volvemos sinceramente nuestra mirada y nuestro corazón arrepentido hacia Dios. Mire detenidamente la historia de este joven pródigo. En medio de su ruina moral, en el punto más bajo de su miseria humana, rodeado de la inmundicia de los cerdos y despojado de todo valor personal y financiero, este joven enfocó finalmente su atención en la casa de su padre. Al recordar el carácter, la abundancia y la bondad inagotable de su padre, tomó la firme determinación de levantarse y regresar. Lo que vio en su mente no fue un tirano despiadado con un garrote listo para castigarlo, sino un padre provisor y compasivo. Y esta verdad nos lleva directamente al segundo punto principal que quisiera compartir con usted con profunda vehemencia pastoral en este día. Dios reacciona siempre a nuestro fracaso con gracia. Permítame repetir esa verdad para que quede grabada a fuego en lo más profundo de su alma. Dios reacciona siempre a nuestro fracaso con pura, inmerecida e infinita gracia. Aquí encontramos una imagen sumamente dramática y una comparación maravillosa contenida en el Evangelio que deseo que analicemos juntos en este preciso momento. Dios responde a nuestras caídas y extravíos no con condenación ni rabia, sino con gracia. Preste mucha atención, se lo suplico, para que no vaya a malinterpretar este punto tan crucial de la doctrina cristiana. Este joven decidió entonces levantarse del polvo y volver a su casa paterna. Si me está escuchando con atención en este día, diga amén. Mire lo que enseña la palabra de Dios. Él no fue perdonado por el simple hecho de haber regresado físicamente a casa. Escuche bien esto, porque toca la raíz misma de cómo comprendemos la salvación y el favor divino. Él no recibió la misericordia de su padre como una recompensa o un premio por haber tenido la fuerza moral de regresar a casa. Él ya había sido plenamente perdonado en el corazón latente de su padre, aun antes de que pensara en volver, mucho antes de que se sacudiera el barro de la pocilga y diera el primer paso de regreso a la patria potestad. Y digo esto con mucha firmeza pastoral porque sé perfectamente que algunos de los que me están escuchando hoy, ya sea en esta sala o a través de los medios de comunicación, están pensando dentro de sus corazones. Bueno, ¿sabe una cosa? Doctor Stanley, yo anhelo sinceramente arreglar mi vida con Dios, me gustaría volver a tener paz en mi conciencia, pero es que sinceramente no creo que Dios me acepte después de todo lo que he hecho. He pecado gravemente contra Él. He pisoteado sus mandamientos una y otra vez. He desobedecido deliberadamente a mis padres terrenales, he fallado a mi familia y he ofendido gravemente a mi Padre celestial. He pecado contra el cielo y contra la sociedad. ¿Cómo y por qué Dios me volverá a aceptar en su santa familia? ¿Qué penuria o qué mérito tendré que hacer yo para volver a estar bajo su gracia? ¿Qué precio astronómico tendré que pagar para ser considerado digno de ser aceptado nuevamente a los ojos de un Dios que es 3 veces santo? Permítame responderle a esa inquietud con toda la claridad de las Sagradas Escrituras.
Usted no puede hacer absolutamente nada para ganarse ese perdón. Absolutamente nada. Escúcheme bien. La aceptación de ese padre amoroso no dependía en lo absoluto de las confesiones perfectas del hijo, ni de la elocuencia de su arrepentimiento humano, ni de sus promesas solemnes de portarse mejor en el futuro. No fue por ninguna de esas cosas que lo aceptó su padre. La Biblia nos presenta un cuadro perfecto y hermoso del Dios Santo, el Dios de toda gracia. Nos dice la parábola que no esencia padre un que estaba parado en la terraza o en el porche de su casa, escudriñando día tras día el horizonte, mirando fijamente hacia el camino polvoriento por donde un día vio partir su hijo. El escuto esperaba anhelantemente ver aparecer a su muchacho perdido, y de pronto a la distancia divisó la silueta vacilante de un joven andrajoso, fatigado y hambriento, y cuanto más lo observaba a la distancia, el anciano decía en su corazón: escuche, viene allí, con ese caminar cansado, ese se parece a mi hijo amado. Y dice la Escritura que al reconocer que efectivamente se trataba de su hijo, mire esto que es maravilloso, su corazón se llenó de una profunda y conmovida compasión. Escúcheme bien, ¿qué hizo este anciano padre? ¿Se quedó sentado con los brazos cruzados, esperando que el muchacho llegara a sus pies a suplicar? No. La Biblia dice que salió corriendo a toda prisa por el camino polvoriento al encuentro de su hijo. Escúcheme bien. Por la cual el Señor Jesucristo incluyó este detalle tan específico y sorprendente en su relato fue la siguiente. En las costumbres culturales del cercano oriente de aquel tiempo, ningún hombre anciano, ninguna persona importante, honorable o respetable corría jamás en público. Para un patriarca oriental, levantarse las túnicas y correr en una calle pública era considerado un acto sumamente indigno, humillante y vergonzoso para su estatus social. Escúcheme bien. Y lo que Cristo nos está gesto asombroso es algo totalmente revolucionario. Cuando uno de sus hijos descarriados, por más profundamente que haya caído en el fango del pecado, toma la decisión de volver a casa, Dios el Padre no guarda las apariencias, no exige protocolos, sino que corre a su encuentro con amor desenfrenado, sin importarle nada más. ¿Y qué hace el padre cuando llega a donde está el hijo? Cuando corre a encontrarlo, no se detiene a una distancia prudente para decirle con gesto de desagrado y reproche: espera un momento ahí, no te me acerques más, mira qué desastre has hecho con tu vida, ¿cómo te atreves a mirarme a los ojos? Apestas a alcohol, apestas a pecado, hueles a inmundicia y a cerdos, no puedo acercarme a ti en ese estado tan degradante, jamás. Al contrario, la Biblia nos revela que el padre corrió con todas sus fuerzas hacia el joven, no se detuvo un solo segundo a juzgarlo. No le hizo un recuento analítico de sus fallas, ni le reclamó absolutamente nada de su pasado vergonzoso. Corrió, le echó los brazos encima y lo abrazó con infinita ternura. Mire bien esta imagen, lo abrazó con todo y la suciedad que llevaba encima. Lo estrechó contra su pecho apestoso, andrajoso, despeinado y sucio como estaba. Lo cubrió con su propio cuerpo, lo besó repetidamente en la mejilla y se regocijó con un gozo inexpresable por su feliz regreso. Y el joven, sintiéndose tan abrumado por esa muestra de amor e inmensamente indigno por sus hechos, trataba de balbucear a toda prisa su discurso cuidadosamente ensayado. Padre, mira, sé que actué muy mal, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Te pido humildemente que me hagas como a uno de tus jornaleros, déjame trabajar para pagar mi deuda. Pero el padre, interrumpiendo abruptamente sus palabras de culpa, exclamó con gozo desbordante: oh hijo mío, me alegra tanto tenerte de vuelta en casa, te amo con todo mi corazón. Bendigo este día en que has regresado a mí. El padre ni siquiera se detuvo a escuchar toda su confesión de culpabilidad o su propuesta de servidumbre, debido al inmenso amor y la plenitud de perdón que sentía por ese muchacho. Mire esto con atención. Ese joven no volvió a casa para ganarse el perdón con sus lágrimas. Él ya había sido perdonado en el corazón compasivo de su padre mucho antes de emprender el camino de regreso. Y escuche bien lo que le voy a decir. El padre no lo perdonó simplemente porque el hijo tuvo la cortesía de regresar. El perdón completo ya estaba disponible, otorgado y garantizado para él desde el preciso momento en que decidió marcharse de la casa. Ese joven no tuvo que volver y realizar una penitencia rigurosa, ni ejecutar una serie de obras de arrepentimiento extremo para poder ablandar el corazón de su padre y recibir su perdón. El padre ni siquiera se enfocó en los fracasos de su pasado, lo abrazó y lo amó incondicionalmente porque ya lo había perdonado en lo más íntimo de su ser. Permítame preguntarle hoy a usted que me escucha, ¿andará usted hoy vagando por un camino desolado de dolor, vergüenza y culpa,
pensando que Dios está profundamente enojado con usted y que jamás lo perdonará por lo que hizo? Permítame asegurarle con toda la autoridad de la Santa Biblia que el perdón divino para todos sus pecados ya fue plenamente provisto y pagado en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué pasa después en la historia que Jesús nos relata? Y, mientras el Hijo intenta continuar con su declaración de indignidad, el Padre ni siquiera le presta atención a sus argumentos de culpabilidad, sino que se vuelve lleno de entusiasmo hacia sus siervos y les ordena: oigan todos, escuchen con atención. Hagamos una gran fiesta de celebración hoy mismo. Traigan de inmediato la mejor ropa de la casa para vestir a mi hijo. No cualquier ropa común, sino la vestidura real, el manto de distinción. Y maten el becerro gordo que hemos estado reservando y engordando para una ocasión verdaderamente especial. Tráiganme también un anillo y pónganselo en su dedo como señal de su total restauración de autoridad, como hijo legítimo y heredero de esta casa. Denle calzado nuevo para sus pies. Esta será una noche sumamente gloriosa para todos nosotros. Todos los siervos están invitados a celebrar. Todo el mundo está invitado a participar de este banquete. Habrá un gran festín con abundante comida, risas de gozo y bailes de alegría y música celestial de celebración. ¡Aleluya! Porque mi hijo que estaba muerto en el pecado ha vuelto a la vida. El que se había perdido en la tiniebla ha sido encontrado. Usted que me escucha en este momento podría estar pensando: bueno, Dr. Stanley, si yo pudiera tener la absoluta certeza de recibir esa clase de recepción tan amorosa, tan sin reproches y tan llena de gracia, quizás yo también me decidiría a volver a Dios en este mismo instante. Mire, escúcheme con mucha atención. ¿Sabe usted por qué esta maravillosa historia está registrada en las páginas sagradas de la Santa Biblia? Y no está allí simplemente como una hermosa narración literaria del pasado. Está allí registrada porque el Señor Jesucristo estaba describiendo en un lenguaje sencillo, comprensible, dentro de una cultura específica y en un entorno familiar, las verdades espirituales eternas e inmutables con las que la gente de todas las épocas, de todas las naciones y de todas las culturas, pudiera identificarse plenamente. Lo hizo para decirnos a todos nosotros que cuando nos volvemos a Dios y nos reconciliamos en el cielo, sino que todos los ángeles celestiales se gozan grandemente, y hay alabanza, gratitud y gozo indecible y bendición abundante en la presencia misma del Padre Celestial, por un solo pecador que se arrepiente y regresa a casa. La gloriosa palabra de Dios nos dice de manera contundente en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que significa, en términos prácticos y personales, que de tal manera amó Dios a usted, me amó a mí y amó a todos los demás seres humanos de esta tierra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note con suma precisión teológica que la Escritura no dice: si usted hace esto o aquello, o si cumple con una serie de ritos religiosos. La Biblia no pone condiciones humanas, ni cláusulas difíciles ni peros, ni excepciones de ningún tipo. No hay nada de eso en el texto bíblico. Lo que la palabra declara con absoluta transparencia es: reciba la vida eterna únicamente por medio de la fe sincera en el Señor Jesucristo. La única forma en que Dios podía ser perfectamente fiel a su propia naturaleza divina, que es absolutamente santa y justa, y ser al mismo tiempo un Dios de infinito amor, misericordia y gracia, era que su propio y amado Hijo, Jesucristo, viniera a este mundo y pagara voluntariamente en la sangrienta cruz del Calvario la totalidad de nuestra enorme deuda de pecado. ¿Sabe usted realmente lo que esto significa para su vida hoy? Significa que cada año infame de su pasado que le causa vergüenza, cada pecado secreto o público que usted ha cometido en todos estos días, semanas, meses y años en los que ha vivido sumergido en la inmundicia y el vacío de la pocilga del mundo, ¿sabe lo que pasó con toda esa carga aplastante de maldad? Todo ese peso abrumador de pecado, de culpa, de fracaso y de condenación lo cargó nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre sus propios hombros en la cruz. Y cuando Él expiró allí, exclamando con voz de triunfo: consumado es, en ese preciso instante su perdón completo, perfecto y eterno fue provisto, sellado y garantizado para siempre por la eternidad. Yo no sé cuál sea la prueba, el dolor o la crisis por la que esté pasando usted en este preciso momento de su vida. Tampoco sé en qué lugar de desobediencia, frialdad espiritual o alejamiento se encuentre usted hoy, pero quiero decirle esto con toda la autoridad divina de la palabra de Dios.
Nuestro Padre Celestial es un Padre de gracia inagotable, de amor inefable, de perdón absoluto y de infinita bondad hacia cada uno de sus hijos. Usted no tiene por qué quedarse sufriendo en el barro. Usted puede tomar hoy mismo la decisión consciente e inteligente de salir de esa postura moral o emocional que lo está destruyendo aceleradamente y permitir que el Dios Todopoderoso tome su fracaso del pasado y lo convierta en un testimonio vivo, poderoso y glorioso de su gracia salvadora. ¿Y cómo se logra eso en la vida práctica del día a día? Se logra cuando usted toma una decisión firme, irrevocable y valiente en su corazón, y decide por medio de la fe saltar la cerca del pecado, la culpa y el temor que lo mantiene cautivo. Es decir, usted toma una determinación consciente, se vuelve de todo corazón al Padre Celestial y le dice humildemente: Padre mío, estoy completamente cansado y harto de vivir en esta posilga de pecado, de falsas promesas, de vacío moral y de profundo dolor. Hoy tomo la decisión de levantarme y volver a casa, a la calidez de tu presencia. ¿Y sabe qué sucede en el mismo milagroso instante en que usted da ese sencillo paso de fe? Al mirar por la fe los ojos misericordiosos de su Padre amoroso, piadoso, bueno compasado perdona, usted escuchará el dulce e imponente susurro de su Espíritu Santo que le dice en lo profundo del corazón: Hijo mío, hija mía, te he estado esperando con infinita paciencia durante todos estos días de extravío. Ven ahora mismo a mis brazos de amor. En ese instante, usted es aceptado de inmediato y para siempre en la familia de Dios, no por sus propios méritos humanos o sus buenas obras, sino única y exclusivamente en Cristo Jesús, por medio de la obra perfecta, completa y autosuficiente de la cruz. Oremos juntos al Padre Celestial, Dios de toda gracia y misericordia. Al meditar en lo infinitamente bueno, compasivo, paciente y gentil que eres con cada uno de nosotros, tus hijos. Al considerar el precio tan inmenso, doloroso, sangriento y sublime que pagaste a través de tu amado Hijo Jesucristo para garantizarnos la salvación eterna en la cruz del Calvario, hoy queremos decirte con toda la fuerza, el alma y el espíritu de nuestro corazón, que te amamos profundamente. Reconocemos que nos sentimos totalmente incapaces de expresar con torpes palabras humanas la magnitud real de nuestra gratitud y adoración hacia ti. En este momento tan solemne, quiero pedirte de manera muy especial por todas aquellas personas que están escuchando esta predicación y que aún no han recibido el regalo de la salvación. Por aquellos que saben muy bien en su interior, que han estado huyendo de ti, que se encuentran viviendo en una provincia lejana y apartada, gastando su vida en cosas que no satisfacen y que te necesitan con extrema urgencia en sus vidas para no perecer eternamente. Permite, Señor soberano, que a través de este mensaje sencillo de tu palabra divina, ellos puedan ver con absoluta claridad que si no te han aceptado todavía como su Salvador y Señor personal, ese es el primer paso fundamental e impostergable que deben dar. Es el único paso que puede transformar radicalmente su destino eterno. Permíteles verte no como un juez severo que busca destruirlos, sino como un Dios de amor infinito, de bondad incomparable y de perdón absoluto. Que puedan comprender con total certeza que todos sus pecados de maldad, de debilidad, de rebelión y de perversidad fueron cargados por Jesucristo en su propio cuerpo sobre el madero de la cruz al morir por ellos. Y que cuando estén dispuestos a rendir su orgullo, abrir de par en par las puertas de su corazón y aceptarlo por la fe como su único y suficiente Salvador personal, todos y cada uno de sus pecados del pasado serán perdonados, lavados y borrados para siempre. Serán hechos nuevas criaturas, verdaderos hijos e hijas de Dios por el poder regenerador del Espíritu Santo, e iniciarán hoy mismo una vida completamente nueva, abundante, llena de propósito y eterna. Te pido también, Padre amoroso, de manera muy especial por tantos hijos tuyos que habiendo conocido tu verdad, hoy se encuentran atrapados en el pecado, viviendo alejados de tu comunión y de tu iglesia, y que se preguntan continuamente con temor, duda y vergüenza si tú estarás dispuesto a recibirlos de nuevo en tu casa. Ayúdales, Señor, por el poder consolador de tu Santo Espíritu, a fijar su mirada únicamente en ti en este mismo día. Recuérdales con inmensa ternura que su aceptación en tu presencia jamás dependió, ni dependerá de sus propios esfuerzos humanos, ni del cumplimiento de reglas legalistas, ni de sus promesas humanas de mejorar, ni de sus supuestas buenas obras personales, sino única y exclusivamente de recibir por la fe tu maravillosa e inmerecida gracia. Padre Celestial, reconocemos hoy con profunda humildad que nosotros no podemos añadir ni siquiera una sola gota o una sola obra a tu gracia perfecta e inmaculada.
Nuestro orgullo humano a menudo pretende hacer algo para merecer tu favor o pagar por nuestro perdón, pero la gloriosa realidad de tu Evangelio es que no podemos hacer nada. Todo fue hecho por ti. Es pura gracia. Es solo por tu gracia soberana, tu amor eterno y tu sacrificio perfecto en la cruz. Te damos toda la gloria, el honor y la alabanza hoy y por los siglos de los siglos. En el dulce, majestuoso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.